Caras felices. Bueno, como lo han dicho nuestros servidores, nos alegra mucho verlos. Bienvenidos a nuestro servicio. Quiero que dispongamos en este momento nuestro corazón. Ya como siempre hemos hecho un preámbulo acerca de lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche y necesitamos tener un corazón dispuesto. Tenemos que estar como en la misma sintonía del Señor para poder escuchar su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos has traído, Señor, aquí con un propósito eterno, Señor. Hoy queremos que hables, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, que tengamos ese corazón receptivo, donde la semilla que va a ser plantada, Señor, encuentre un lugar, amado Dios. Te pedimos, Señor, que nuestra mente esté despejada y tranquila, con unos oídos abiertos, Señor, para poder escuchar y entender lo que tú tienes para nuestras vidas, amado Dios. Haz de nosotros, Señor, aquellos que oímos y obedecemos tu palabra, Señor. Haz de nosotros aquellos, Señor, que vemos el peligro y huimos de ahí, Señor. Permite, Señor, esa gracia sobre nosotros, sobre nuestra vida, que seas tú, Señor, hablándonos esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo creo que las mujeres en la actividad del origami tenían la toda para ganar. Parecido al partido del domingo. Solo los quiero recordar ese domingo triste y amargo. Pero ahí podemos ver algo muy sencillo, pero algo que sucede en nuestras vidas. Que si nosotros recibimos la inducción, pero también si la hacemos, pues vamos a llegar a la meta, a lo que nosotros esperamos. Pero los hombres los dejaron botaditos a su imaginación, a lo que pudieran hacer. Pero creo que en ningún momento les dijeron no busquen en su celular, no busquen una forma para hacerlo. ¿Cierto? Lo único fue que los dejaron sin un tutorial. O sea, todas estaban pendientes de la guía y los hombres pues como se pudieran defender. Y de eso queremos hablar esta noche, sobre un tema acerca de lo haré a mi manera. Y creo que en muchas ocasiones de nuestra vida, por no decir casi en todas, hemos intentado hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad. ¿Y cómo nos ha ido? Yo creo que cuando intentamos hacer las cosas a nuestra manera, hacemos los dobleces que no son. Y cada vez que hacemos un doblez, pues así lo intentemos desarrugar, estirar, ese doblez va a quedar ahí. Pero es un recordatorio que nos dice a nosotros que cuando lo hacemos a nuestra manera, pues lo vamos a fallar y tenemos que retroceder. Aún los de la ardilla, yo vi que había unos que pedían hasta otra hoja, porque de tanto que intentaban tratando de hacerlo a su manera, no podían, ya con esa hoja quedaba muy arrugada, ya quedaba con muchos dobleces y se puede confundir al intentar hacer otros dobleces que podrían ser correctos. Entonces, hacerlo a nuestra manera lo podemos ver en muchas, pero muchos ejemplos y en muchas partes de la Biblia, donde muchos hombres querían hacerlo, pero realmente no era como el Señor les había pedido. Y eso realmente nos habla mucho a nosotros de nuestra naturaleza. Nosotros queremos ser autosuficientes. Lo primero que un bebé quiere hacer, y los que son mamás, los que son papás, saben, ya casi voy a ver eso, saben que desde chiquitos ellos quieren manejarlo, ellos quieren hacer, no es que yo quiero rayar, es que yo quiero comer así, es que es cierto, tenemos esa tendencia natural de hacerlo por nuestras fuerzas.
Y digamos que dentro del contexto de un bebé, pues él tiene que hacerlo para aprender a desarrollar su destreza, su motricidad fina y bueno, el poder aprender a caminar, se tiene que parar, se tiene que caer, se tiene que golpear, pueden pasar muchas cosas, pero siempre hay una voz que lo está guiando y ese es papá y mamá. Que le dice, no lo hagas así, te vas a cortar. Y yo sé que esto puede sonar cliché, pero cuando la mamá le dice a uno, no lo haga porque se va a porrear, ¿qué le pasa? Se aporrea uno. No vaya porque le va a pasar algo. ¿Qué le pasa a uno? Le pasa algo y uno que dice, me echó la sal. ¿Sepa qué me dijo eso? Ya me va a pasar eso, me voy a quebrar una mano. Y bueno, nos ha pasado mucho eso en la vida, pero es porque nosotros tenemos esa naturaleza de hacer las cosas a nuestro modo. Y una de las cosas que afecta la relación interpersonal, familiar, de amistad, es que yo tengo mi posición. No, es que yo lo quiero hacer así. Y así se tiene que hacer. Y el otro, pero a mí no me parece. Yo creo que si lo hacemos de esta forma es mucho mejor porque pues es la manera, yo ya lo he hecho, ¿cierto? Entonces chocamos mucho. Imagínense ahora toda la humanidad diciéndole al Señor, no, así no es. Yo lo hago a mi manera, yo sé cómo lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? El Señor, bueno, papito, bien pueda que ahora tiene que volver. Después de que se dé el cabezazo, después de que se dé el totazo, pues aquí tiene que regresar. Y hay una historia en la Biblia de un hombre que fue muy, pero muy bendecido por el Señor, cubierto por una gracia muy importante. Y vamos a leerlo en Jueces capítulo 16, versículo 4 al 22. Es un poco larga, pero es una historia que nos va a dar luz acerca de lo testarudos que podemos ser nosotros. Y vamos a hablar de la historia de Sansón. ¿Quién ha escuchado la historia de Sansón? Yo creo que muchos. En Semana Santa hemos visto las películas, ¿cierto? Y aún en las cartillitas que le dan a uno en la escuelita dominical y en muchas enseñanzas nos han hablado de Sansón. Y tenemos aquí un ejemplo con un desenlace muy trágico. Entonces dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba como Dalila. ¿Quién se llama aquí Dalila? Ah, bueno, no levante la mano. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, o sea, al ver, si tienen intrigas sobre Sansón, lean de ahí para atrás y se darán cuenta todo lo que hacía Sansón. Sansón tenía azotados a los filisteos. O sea, Sansón no les perdonaba ni una. Es más, si ustedes leen el verso 14, el capítulo 14, se dan cuenta que Sansón había pedido a sus papás que le permitieran casarse con una filistea. Y los papás le dijeron, es que no se puede. Y es que acaso aquí en el pueblo de Israel no hay muchas. Es que acaso aquí en CCM no hay muchas hermosas para ir a buscar por allá. Entonces, amén, amén, así es. Las solteras y los solteros digan amén. Eso, no los hago parar de pie porque, bueno, entonces Sansón, él crea un acertijo, pero mira el corazón siempre de las filisteas. Empezó a llorarle porque los príncipes, los convidados de los filisteos fueron y le dijeron, tienes que sacarle la verdad o si no, vamos a quemar tu casa y vamos a quemar a tu familia. Entonces eran 7 días de fiesta y ella del tercer día al séptimo día atormentó a Sansón todo lo que pudo. Sansón, es que tú no me amas, ¿por qué no me revelas la verdad? Y lloró y no disfrutó de la fiesta. Resulta que al séptimo día, Sansón como para que, ay, me la va a sacar de encima, le reveló lo que era el acertijo, que es acerca de lo que él había hecho antes de ir a buscarla a ella, de haber matado a un león y después volver y encontrar un panal de abejas y comer de ese panal. Entonces cuando él le revela eso, ella le cuenta pues a sus secuaces, bueno, a sus amenazadores. Entonces ellos
le declaran cuál es el acertijo y él después se va hacia otro lugar y mata a 30 y les quita los vestidos y cumple la apuesta que él había hecho. También Sansón había hecho muchas cosas. Él cogió unas puertas súper gigantes y las cargó. Él con la quijada de un burro mató un poco de gente. O sea que Sansón tenía a los filisteos en raya. Pero mire lo que sucede aquí. Y dice en el capítulo 5, versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Esta mujer sin pelos en la lengua. Y Sansón le respondió: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no habían estado enjutos, y ella le ató con ellos, ella misma. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo: Sansón, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se pudo, perdón, se me pierde aquí, y no se supo el secreto de su fuerza. Ya vemos lo primero que está haciendo Sansón. Empieza a jugar sigue jugando todavía con acertijos, y él empieza a jugar con lo que el Señor le había dado. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Segunda vez, Dalila le dijo: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues por ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 gadejas de mi cabeza con la tela y las asegurase con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, de nuevo otra vez la película, los filisteos sobre ti. Mas despertando él del sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Vuelve y cae. Y le dice, y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Cada vez palabras más sagaces. Ya me has engañado, ¿cuántas? 3 veces. 3 veces donde él empezó a acercarse. Primero de una forma, después que lo ataran muy fuerte, y ahora ya está llegando al punto de revelar su verdad. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Lo mismo que hizo la otra. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde nacimiento, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado mi cabeza, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 gadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Una prueba más. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras.
y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza volvió a empezar a crecer después de haber sido rapado. Uno puede decir que Sansón era bruto. O sea, yo viendo que esta mujer está buscando cuál es mi debilidad y yo empiezo como a cederle paso, paso, a paso, ¿cierto? Donde ella empieza a descubrir cuál es la intención. No era como decir, yo quiero cuidar tu debilidad, yo quiero cuidar porque tú te puedes debilitar, sino que la intención era muy, muy, muy latente. O sea, se veía lo que estaba sucediendo. Podríamos pensar que Sansón estaba demasiado embobado por esa mujer. Pero Sansón entra en un juego muy delicado. Y en el juego en el que él entra, él empieza a ceder partes de su corazón. Si lo miramos a nuestra vida, nosotros sabemos cuál es el pecado. Nosotros sabemos qué está mal. Nosotros sabemos que estamos fallando. Pero cada vez le vamos dando ¿qué? Un espacio más, un espacio más, un espacio más. Hasta el momento en que Sansón descubrió su corazón. Sansón podría haber sido muy fuerte para derrotar ejércitos enteros, para matar muchos hombres de guerra, aún con una quijada de un burro, aún para despellejar a un león como si fuera un cabrito. O sea, para partirlo, para abrirlo y matarlo. Yo no he visto la primera persona que tenga la fuerza para hacer eso. Yo veo un león y ya soy presa, ya morí. Pero mire que él empieza a ceder poco a poco en la debilidad de su corazón. La debilidad de él no era su cabello. Él había tenido un voto desde nacimiento. Y ese voto era que él no iba a pasar navaja sobre su cabello. Pero esa no era la debilidad de él. La debilidad de él era ¿qué? Su corazón, por la tentación a la cual siempre accedía de las mujeres. 2 capítulos atrás lo estábamos viendo. Y él cuando cae en esa debilidad empieza a ceder espacios que le corresponden única y exclusivamente al Señor. En muchas ocasiones a nosotros nos puede pasar así y nosotros podemos decir, no, yo aguanto la tentación. Me invitaron a una fiesta de la empresa, es en tal discoteca, pero yo voy allá porque es de la empresa y yo no tomo. No, yo no me emborracho, no, yo solamente una cervecita por ahí como para calentar el ambiente, para no hacerle el feo. Pero llega allá y alguien le dice, ay, con esta copita ¿qué se va a aprender? ¿Qué le va a pasar? Y eso antes para la salud, eso le cae bien al hígado. En el momento en que uno decide dar ese paso, viene en cascada otro y otro y otro y otro paso. Y nosotros creemos que somos muy fuertes y que podemos detenernos en el momento y tener el carácter de decir, no lo voy a hacer. Pero en el momento en que recibe la primera copa, llega el otro y llega el jefe y le dice, hermano, usted está pendiente del aumento. Y me dan ganas como de ascenderlo de su cargo. Venga, compartamos aquí un ratico y tómese estas y vamos charlando a ver cómo le va a usted. Y ahí empieza a ceder más su corazón. Y después llega el gerente de la empresa y me dice, venga, me han hablado muy bien de ti, que haces muy buen trabajo, que eres responsable, que eres transparente, que en ti se puede confiar. Venga, acompáñeme aquí a la mesa, charlemos con los inversores para presentarlo y en medio de eso termina emborrachado. Pero lo que estaban hablando de él no era lo que era él, sino lo que el Señor había puesto en él. Porque los príncipes de los filisteos no estaban viendo a Sansón, es que Sansón, estaban viendo la fuerza de Sansón. Y la fuerza no provenía de él. La fuerza de quién provenía? Del Señor. Porque en el momento en que lo rapan, dice que el Señor se apartó de él. Si alguien está viendo tus capacidades en el trabajo, en el estudio, en la familia, en cualquier lado, lo que están viendo es lo que el Señor ha puesto en ti. Y cuando empiezan a ver eso, el enemigo tiene una herramienta y una estrategia muy sagaz, y es empezar con la adulación.
La adulación es una de las cosas que carcome las buenas costumbres que nosotros tenemos. Donde le empiezan a decir, no, es que nadie como usted, es que usted es el más responsable, es que usted es esto y lo otro, y uno empieza como a subirse el pecho. Sí, es que yo soy así. Claro, yo soy así. Pero en el momento en que nos creemos lo que el enemigo nos está diciendo, entramos en el juego de acertijos. Entramos en el juego de decir, yo veré cuándo paro. Yo sé, yo tengo mis límites. Mis límites están marcados y yo no los voy a romper. ¿Cuántas veces hemos pasado por encima de esos límites? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido detenernos en el momento en que nos encontramos con una persona para acostarnos y no hemos sido capaces? Cuando nos ofrecen algún vicio y nosotros, venga, yo no sé qué es eso, va a probar. ¿Cuántas veces aún nosotros pasamos por encima de nuestras creencias, por encima de nuestras convicciones? ¿Cuántas veces? Es porque entramos en un juego de creernos los mejores, de creernos como Sansón, que cuando lo raparon, no sé el sueño que haya tenido Sansón, pero para quitarle la melena que él tenía, tenían que, y en ese tiempo no había máquinas como ahora para y quitarle, no, en ese tiempo tenía que ser con navaja, o sea, y tampoco habían pues las tijeras, no, aquí de grafiladito aquí. ¿Qué sueño tuvo ese hombre? Ese hombre cayó rendido a las rodillas ¿de quién? De Dalila, y no caía rendido a los pies del Señor. El sueño que tuvo ese hombre es el adormecimiento, cuando empezamos a dejar que el pecado nos invada y a veces no nos damos cuenta de las advertencias que el Señor nos está haciendo. A veces estamos muy dormidos y lo que antes nosotros decíamos y nos escandalizábamos porque no, yo jamás haría eso. Yo una cerveza ni tocarla ni mirarla, que eso es pecado. Pero después ve la cerveza y ve, está rica para este calor que estaba haciendo hoy. Y después ve un vodka y dice, no, me han dicho que eso para los riñones es bueno. Y ya empieza a ver con otros ojos. En ese momento estamos que dormidos en las rodillas de Dalila. Estamos tan embotados de nuestra propia concepción de lo que es bueno y malo que dejamos de escuchar al Señor. ¿Y a quién empezamos a escuchar? A Dalila. Cuando él se da cuenta por la voz de Dalila que vienen los filisteos y él que dice, pues esta vez saldré como las demás. ¿Y qué le pasó? Esta vez no salió como las demás, porque el Señor tiene mucha misericordia de nosotros. Él tiene mucha paciencia con respecto al llamado que Él nos ha hecho. Y esa extensión de misericordia llega hasta lo último. Pero cuando el Señor se aparta, ¿qué es lo único que queda? Que nos aten, nos saquen los ojos y nos lleven a la cárcel a trabajar. Y allá es donde viene el ay. Ay, ¿por qué hice esto? Ay, ¿por qué me metí con esta mujer? Ay, ¿por qué le seguí el cuento a este hombre? Ay, ¿por qué en esa rumba yo acepté esos tragos? Y ahora hasta me van a echar por la lora que di. Ahí es donde uno empieza a decir, ¿por qué? Y uno queda cegado totalmente a la situación. Lo único que uno debe esperar es que la misericordia del Señor regrese a nuestra vida. Esa es la forma de Sansón. Esa es la forma en que Sansón dijo, ¿lo haré a qué? A mi manera. Esta vez saldré como las otras. No, esta vez, no, yo sé, yo llego allá y digo esto y pasa esto, entonces yo respondo esto y si me dicen esto, entonces yo saco la información de esto y empiezo a tratar de hacerlo como siempre, porque nos volvemos expertos en excusas, en inventar historias y en el juego de los acertijos. Nos volvemos muy expertos en eso. Pero ¿qué le pasó a Sansón? Sabiendo que Sansón era un juez de Israel, había sido llamado para ser juez de Israel, para hacer justicia al pueblo. Él había sido consagrado y había tenido un voto nazareno desde pequeño.
Él conocía, porque cuando le descubrió a Dalila, le contó cuál era el voto que él tenía y de dónde provenía su fuerza. No es que Sansón había nacido muy bien y comía frijoles desde el primer día de nacido y tenía fuerza. No es que Sansón tenía una dieta muy específica. Era que Sansón sabía que el poder que él tenía no era por el CrossFit. Era porque el Señor estaba en él, por el llamado que él le había hecho a su pueblo. El Señor no había llamado a Sansón para que se fuera a matar filisteos a diestra y a siniestra y enamorarse una vez de esas mujeres y de todo. Él conocía lo que el Señor había puesto. Pero cuando empieza a jugar con lo que el Señor le da, es donde viene toda esta destrucción. ¿Cuántas veces hemos caído tan bajo que hemos sentido que el Señor se ha apartado de nosotros? En muchas ocasiones nos ha pasado eso. Aún habiendo nacido en un hogar cristiano y decir, no, es que mi familia me infundió todo en la Biblia, me hizo leer la Biblia 20 veces de chiquito, yo me sé muchos versículos, yo iba a la escuelita dominical, ellos siempre me llevaban a los servicios y demás. Ese es Sansón. Sansón conocía de las costumbres. Sansón había sido instruido. Sansón sabía cómo se debía comportar. Nosotros, aún digamos de la religión tradicional, aún de las normas de urbanidad y de lo que nos han enseñado en la familia, los fundamentos de la familia nos muestran cómo debemos de comportarnos. Pero hay momentos donde llegamos y nos decimos, nos desconocemos. Yo no sabía que podía hacer eso. ¿Cuánta maldad podríamos tener en nuestro corazón? Es cuando empezamos a jugar con lo que el Señor nos ha dado. Ese era Sansón, haciéndolo a su manera. Y haciéndolo a su manera, pues fue cegado. Haciéndolo a su manera, fue amarrado. Fue llevado cautivo. Se convirtió, ¿qué? En el hazmerreír. Cuando los príncipes tenían fiestas y querían buscar a un bufón, alguien de quien reírse, pues llamaban a Sansón y lo amarraban en los pilares y lo tenían ahí y a él lo escupían y a él lo ultrajaban y a él le decían, suéltate de ahí y le recordaban y le marcaban todo lo que él era. Porque así es el diablo. Después de que uno cae, toda la adulación que había recibido antes se convierte en una tortura constante. Por eso nuestra mente nos martilla todo el tiempo y decimos, yo no debía haber hecho eso, yo no debía haber cogido esa plata, yo no debía haber respondido así, yo no debía haberme metido en esta o en esta situación. Eso es lo que le estaba pasando a Sansón. Sansón tomó su propia decisión. Cuando nosotros creemos tener el control de nuestra vida, empezamos a tomar malas decisiones. Esas malas decisiones nos determinan un final. Cuando decidimos por el Señor, Él nos lleva a nuestro destino y a cumplir nuestro propósito. Pero nosotros escogemos servirle a Él, andar por el camino de Él o andar por nuestro camino. Camino que nos puede llevar a muchas partes. Esa decisión la debemos de tomar, pero mayormente el Señor toma muy en serio la decisión que tomamos. Él está siempre atento a lo que nosotros hacemos, pero una mala decisión en nuestra vida nos lleva siempre lejos del Señor. ¿Cómo termina la historia de Sansón? Sansón llega un momento donde la melena le vuelve a crecer. Pero cuando habla de que la melena le vuelve a crecer, no es porque, claro, le creció el pelo, entonces le volvió su fuerza. Es que no son fórmulas. O sea, aquí no hay fórmulas. No hay un parámetro para decir, yo vuelvo otra vez a tener la fuerza que tenía antes, a tener el lugar que tenía antes, a restaurar mi relación con mi familia como era antes. No. Lo que sucedió es que en ese proceso de que le tomó de crecer el pelo de Sansón, Sansón entendió el propósito y el llamado con el cual el Señor lo había traído. Porque cuando a él le creció la melena, él solamente le dijo
Señor, permíteme de nuevo otra vez tu fuerza para yo vengarme de todos estos filisteos. El Señor vuelve otra vez sobre él y la fuerza fue recobrada y él con su fuerza derriba los pilares del lugar donde estaban reunidos. Se viene toda la estructura y mata a todos los filisteos. Un joven queda para contar la historia. También hay otra historia que se puede parecer mucho a la de nosotros y es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo también quiso hacer las cosas a su manera. ¿Y cómo le fue al hijo pródigo? El hijo pródigo le pidió a su padre que le diera toda la herencia. Y hay que tener en cuenta algo. ¿Quién era el que debía recibir la herencia? El mayor, el primogénito. El hijo pródigo era el menor. Y aún así, el padre le da la herencia. ¿Y él qué hace? Va y se la gasta en rumbas, en mujeres, en trago, en fiestas, en cuanta cosa se le pasaba por enfrente. Pero esos que lo acompañaban y le decían que era nuestro amigo porque nos invitaba, después cuando a él le faltó, cuando ya no tuvo nada, lo mandaron a los cerdos, a apacentar cerdos. Y aún no podía comer de la comida que le daban a los cerdos. ¿Quién quisiera comer de esa comida? Así sea del cuido, del concentrado que le dan a ellos. Yo creo que no. En ese tiempo que le daban, yo creo que desperdicios, aguamasa, cosas así. Y aún él deseaba comer eso. ¿A qué situación se ha expuesto este hombre? A desear la porquería que ni siquiera le dejan comer. Pero la esperanza de él es que así como Sansón, el Señor lo restauró y él pudo cumplir ese pequeño propósito, pues el Señor también trajo de nuevo a ese hijo a su casa. Por eso yo creo que todos estamos aquí, porque lo hemos intentado de nuestra manera y no hemos podido. Hemos luchado por nuestras fuerzas, hemos buscado cómo salirnos de los problemas, pero no hemos podido. ¿Qué es lo que nos corresponde? Pues nos toca venir ¿a dónde? A la casa del Señor. ¿Dónde estamos ahora? Aquí en la congregación, donde todos, siendo casa del Señor, somos fortalecidos, somos instruidos y crecemos. Solo cuando volvemos a la casa del Señor es cuando nos damos cuenta que ya estamos haciendo las cosas a la manera del Señor. Y si alguno de aquí ha recibido gracia del Señor, pues no le vaya a pedir la herencia del Señor para ir a desgastarla ya. Porque muchos vienen y son vidas restauradas, familias restauradas, hogares restaurados. Pero después de que están bien, toman esa herencia y se van otra vez al mundo. Van y otra vez y deshacen, y el Señor con su paciencia vuelve y los atrae, vuelve y los abraza, le dice: mi hijitos, que si usted lo intenta por sus fuerzas, va a caer, va a terminar. Ya para terminar, Gedeón es una de las historias donde hizo las cosas a la manera del Señor. Si lo hacemos como el Señor, será para su gloria. Vamos a leer en Jueces capítulo 7, el versículo 2 y el versículo 3. Si lo hacemos para el Señor, será para su gloria. Y dice: y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. ¿Y quedaron cuántos? 10,000. Gedeón estaba librando una batalla contra los madianitas y él se había ido preparado. ¿Qué quiere decir? Que habían 32,000 hombres para la batalla. Pregona eso y habían 22,000 que estaban muertos de miedo. Se fueron para su casa. Pero esto nos habla es que para que el pueblo tenga la victoria
victoria se tienen que dar cuenta que es por el Señor y que la gloria debe ser para el Señor. Pero a veces puede parecer descabellado, pero aún así, como el Señor lo dice, lo debemos hacer. En el versículo 6, Jueces 7, versículo 6 dice: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Después de que habían quedado 10,000, el Señor le dijo: no, todavía son muchos, todavía son muchos. Y dígame, por ejemplo, a un general que va a ir a la guerra y le dicen: venga, no, esos son muchos soldados. Empieza a quitarle, y él le dice: no, usted lo que quiere es que nos muramos. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas de la manera del Señor, puede parecer muy descabellado. De 32,000 bajé a 10,000. Y ahora el Señor le dice: llévalos al río, y los que tomen el agua directamente del arroyo, a eso los va a devolver. Y los que cojan el agua con su mano y la lleven y tomen de su mano, esos son los que van a ir a la batalla. Y resulta que muchísimos tomaron directamente. ¿Y cuántos tomaron con su mano? 300. De 32,000 guerreros que tenía, bajar a 300. ¿Uno cómo se sentiría? Pues puede ser alarmante, no decir: Señor, me van a acabar. Pero otra cosa que agrava mucho más la situación, en el versículo 12 dice que el reto es mucho más grande y que nuestras fuerzas no alcanzarían. Son 300 hombres que van a ir a una batalla. Y Gedeón, creyendo en lo que el Señor le está diciendo, dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, eran tantos que ni siquiera los podían contar, porque mire que sí podían contar 32,000. O sea que eran mucho más de 32,000 los que habían. O sea, eran muchos los que estaban allá. Y van a venir 300 hombres valientes, porque fueron los que decidieron quedarse para venir a luchar contra toda esta gente. Pero después nos damos cuenta que indiscutiblemente la victoria es del Señor y no de nosotros. Y que la gloria se la debe llevar el Señor y no nosotros. Porque mire esta manera tan extrema del Señor llevar las cosas, El pastor ha estado predicando acerca de Jericó, de una batalla que se libró simplemente marchando, 7 días marchando en silencio, simplemente una vuelta o el otro día otra vuelta, y después el último día daban 7 vueltas, un grito de júbilo, y cayeron las murallas y ganaron. Es que la forma del Señor no es lo que nosotros pensamos, porque si el Señor hiciera las cosas como nosotros pensamos, pues lógicamente podríamos decir: no, claro, es que así tenía que ser. No, claro, es que no había caído en cuenta. Gracias, Señor, por hacerme caer en cuenta de cómo lo debía hacer. No, las cosas con el Señor no tienen explicación, no tienen razón de ser. Y dice en el versículo 22 del mismo capítulo 7, 22 y 23, y dice: y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección a Serera y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. 300 hombres, era evidente que no iban a ser capaces, que no iban a poder matar toda esa cantidad. Pero el Señor les dio la estrategia puntual y les dio la forma en la que debían seguir su instrucción. Les contó el plan que debían de seguir. Porque si fuera por Gedeón simplemente, él se lleva a todos los 32,000 y puede que mueran 15,000, 18,000, puede que obtengan la victoria. Pero ¿cuánta sangre se hubiera derramado?
Y después de eso el pueblo, ¿qué hubiera dicho? Es que somos el pueblo más fuerte militarmente y por eso fue que libramos la batalla. Son 300 hombres que lo único que llevan son unas antorchas que las rompen. En una mano tienen la antorcha y en la otra tienen las trompetas. Y lo único que hacen es sonar las trompetas. Y el Señor colocó una confusión en medio de ellos. Y cada uno se empezó a matar el uno contra el otro. Y los que alcanzaron a escapar salieron corriendo y después los encontraron y los mataron. Y después trajeron las cabezas de esos hombres ante Gedeón. Porque decían, es por la fuerza del Señor y por Gedeón. No era por Gedeón el que había ideado el plan, porque cualquier soldado, al ver tal magnitud de batalla, imagínense, yo creo que les dio mucho temor. Pero cuando siguieron la forma en la que el Señor les dijo, el plan específico, ellos confiaron por el poder del Señor y por lo que estaba haciendo a través de Gedeón. Seguir la forma del Señor es poder escuchar muy atentamente su llamado. Seguir la forma del Señor es entender que no tiene lógica, que no tiene explicación, pero aún así Él lo hará. Seguir la forma del Señor es que yo lleve una relación deteriorada con mi Padre y sepa que Él me odia y que aun si pudiera, acabaría con mi vida. Pero creyendo en el Señor, Él restaura esas vidas. Él restaura esas relaciones, que no había forma de volver a restaurar esas vidas. En esa forma del Señor, indescriptiblemente salimos victoriosos. Pero cuando pasamos al otro lado, sabemos que no fue por nosotros. Sabemos que no fue por los mensajes y los chocolates que yo le mandé. Sabemos que fue porque su mano poderosa se metió en medio de nuestras vidas. O aún situaciones que nosotros estemos viviendo y decir, es que yo llevo luchando con la drogadicción 20 años y me han llevado a todos los centros que he conocido, a todos los lugares que podrían ayudarme y no he podido. Y yo creo que he tratado de hacerlo muchas veces, pero cada vez que tengo la oportunidad de salir, vuelvo y caigo y es peor la situación. Pero cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, confiando en humanos que tienen las mismas limitaciones de nosotros, confiando en personas que son igual de pecadores a nosotros, pero llega un momento donde el Señor te dice, hijo, yo te voy a sacar de ahí, yo te voy a sanar. Y eso que tú has luchado y has intentado por años, yo de un abrir y cerrar de ojos te voy a cambiar tu vida. O no, que podría decir, llevo tanto tiempo, he conocido cuánto centro aparece. ¿Eso qué va a ser posible? No, el Señor trazó un plan, un momento y un lugar específico para que tú recibas salvación y sanidad. Si lo hacemos a nuestra manera, pues pasaremos otros 20 años, así como el pueblo de Israel pasó 40 años a su manera. Si lo hacemos a la manera del Señor, se acortan los tiempos, se acortan las situaciones. Y ahí es donde entendemos, es que es por su gracia y es por su gloria. Hacerlo a nuestra manera nos lleva a ser cada vez más dependientes de la mentira, que nos destruye, que nos lleva a fallar una y otra y otra y otra vez. Donde uno a veces puede hacerle promesas al Señor y decirle, Señor, yo no voy a volver a masturbarme. Hoy esta fue la última vez que yo lo voy a hacer y te lo prometo. Pero después pasan 8 días y está otra vez en la misma situación. Y después le dice el Señor, Señor, es que no, a mí me faltó fue carácter, a mí me faltó fue decisión. Así que yo te lo voy a prometer. Y si yo no te cumplo, voy a tener 20 días de ayuno. Y vuelve y cae. Y cae aún peor. Y después de que cae, se acerca otra vez al Señor y le dice, Señor, yo no voy a volver a caer en esto. Mire cómo estoy. Yo odio en la situación en la que yo estoy. Yo te prometo
que si yo vuelvo a caer en esto, no solamente 20 días, sino que yo voy a donar todo mi salario para ayudas benéficas. Y ahí empiezan a venir otra sobre otra y sobre otra promesa. Esas promesas podrían ser interminables. Esas promesas podrían ser de pronto hasta de mucho coraje por lo que nos está pasando. Pero es que no hemos entendido que a nuestra manera jamás vamos a dejarlo. A nuestra manera jamás vamos a poder cumplir el propósito del Señor. Es solo cuando nosotros nos rendimos al Señor y le decimos: Padre, tú sabes que yo soy débil. Padre, tú sabes que yo voy a caer, que en la primera oportunidad yo voy corriendo. Padre, tú sabes que mis fuerzas son tan pocas que lo que me queda de fuerzas lo utilizo para ir al mal. Solo me queda aferrarme a tu gracia para que tú te glorifiques en mí. Solo me queda es arrodillarme, entender mi situación. Solo me queda eso, porque en mi forma y en mi manera no hay cómo salir de esta situación. Por muy hondo que hayamos llegado, el piso puede ser muy alto para nosotros y podríamos bajar más. Pero solo cuando nosotros entendemos que de rodillas ante el Señor, solo cuando nosotros entendemos que por nuestras fuerzas antes llegaríamos más profundo en el pecado y en la maldad, es cuando el Señor nos dice: hijo, yo te voy a sacar de ahí, pero es para que tú seas consciente que no fue por ti, no fue porque tú te portaras bien, no fue porque tú hiciste estos pasos, porque tú ya fallaste tantas veces que por eso tuviste que acudir a mí. ¿Y el Señor qué hace? Todos esos dobleces que habían en nuestra vida se los traspasa a Él y le dice: yo me hice pedazos y añicos para que tú puedas hacerlo a mi manera. Yo me volví aquel que fui despreciado, que fui desechado, que fui maltratado, que fui traspasado, morir de la peor forma, para que lo pudieras hacer a mi manera. Y el dolor que tú estás sintiendo, ese yo lo llevo en la cruz del Calvario. Es que a tu manera jamás podrás hacerlo, jamás podrías, pero a la manera del Señor todo lo podemos. En Cristo somos más que vencedores. Vamos a estar de pie, por favor. En Cristo solo hay una forma de poder nosotros caminar, y es el camino que Él nos trazó. A veces somos muy descarados con la gracia del Señor. A veces nos aprovechamos de la misericordia del Señor, porque si los pecados que cometiéramos hoy estuviéramos en el tiempo de la ley, ya hubiéramos muerto, apedreados o ajusticiados por el Señor. Pero la gracia del Señor que nos ha cubierto hasta el día de hoy no nos permite morir, sino que nos da oportunidades nuevas cada mañana. El Señor dice que se renueva cada mañana. Pero yo te quiero hacer una invitación, y es que dejes a tu lado tu fuerza, tu capacidad, tu conocimiento, tu inteligencia, tu arrogancia, que lo dejes todo a un lado y nos aferremos a la gracia del Señor y le digamos: Señor, te necesito. Señor, no permita que yo haga las cosas por mí mismo. Ahí estaremos nosotros dándole el valor a la cruz del Calvario, el valor al sacrificio que nos permite hoy tener entrada a ese plan de salvación. Porque el Señor quiere que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento y que nadie se pierda.
Pero el plan que el Señor trazó para nosotros depende de la decisión que tomemos de escuchar su voz, de seguir su voluntad, de caminar en Él, de ser aquellos que escuchamos la instrucción del Señor y por ahí echamos: Señor, pero es que yo no le veo sentido a eso. Señor, pero es que ¿cómo me vas a pedir que yo busque a mi padre que hace 20 años intentó estrangularme y que lo busque y le pida perdón? Señor, yo no entiendo esa situación, yo no entiendo por qué. Pero cuando el Señor te pide algo es porque Él lo hará. Puede que vaya muy en contra a nuestra lógica, que vaya muy en contra a nuestros pensamientos, pero si el Señor te lo dijo, esa es la forma que Él la va a hacer. Señor, ¿tú cómo me vas a pedir exponerme de esta forma? Pero si el Señor lo prometió, Él lo hará. ¿Qué tanto te ha hablado el Señor en tu vida para que aceptes su voluntad y la hemos rechazado? Hoy se convierte en una oportunidad de hacer las cosas correctas para el Señor, de cambiar nuestra mala manera de vivir, nuestro camino que nos está destruyendo, nuestra forma que está acabando con nuestras vidas, con nuestras familias. Hagamos las cosas a la manera del Señor. Confiemos en Él. Él es justo y lo ha sido desde el principio y hasta ahora. Su palabra es real y es verdad y ha sido evidente en nuestras vidas. Él no miente, pero lo que sí es Él es un amor eterno que nos extiende una y otra vez oportunidades. Hoy el Señor ha extendido una oportunidad para que dejemos nuestra fuerza, para que dejemos nuestra capacidad y dependamos única y exclusivamente del Señor. Como su palabra lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás ¿qué? Será añadido. Buscar primeramente que el Señor hará la obra. Él solucionará todos nuestros problemas. Sí, es muy difícil pensar en situaciones, pero cuando descargamos eso ante el Señor, Él se hace cargo. Pero que realmente si descansemos en el Señor, que sí lo entreguemos. Vamos a orar siendo muy conscientes de nosotros, de las cosas en las que hemos caído. Porque si caemos es porque nos debilitamos. Nuestra fuerza tiene un límite, pero ahí es cuando fallamos. Padre, tu bondad ha sido tan inmensa para conmigo, que has guardado, Señor, cada uno de mis pasos, y que aún en las situaciones en las que he caído, Señor, tú me has vuelto a levantar, y hoy estoy de nuevo aquí ante tus pies, para que tú extiendas tu misericordia, tu mano de bondad, y me saques del lugar de donde yo estoy. Hoy me quiero rendir a tu voluntad. Hoy me quiero rendir a ti, Señor. Hoy quiero rendirme, Señor, porque con mis fuerzas he fallado, con mis buenas intenciones he caído. Pero Señor, te pido que restaures mi vida completamente, que restaures mi corazón, que me llenes, que me transformes, para yo ser realmente ese que cumple tu propósito, el llamado con el que tú has creado cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que traigas un arrepentimiento genuino y verdadero sobre nuestro corazón, un arrepentimiento que nos lleva a la reconciliación contigo, que vamos a escuchar tu instrucción, que vamos a escuchar tu voz y la vamos a obedecer, porque aquellos que oyen y obedecen alcanzan misericordia. Aquellos que oyen y obedecen te alcanzan a ti.
Gracias, Señor, por hablarnos a nuestro corazón, por extender tu mano de amor y misericordia sobre nosotros y ser guardados, Señor, hasta el día de hoy. Permite que la oportunidad que nos das hoy de hacer la forma correcta, a la forma tuya, Señor, a la manera tuya, Señor, nos guíe de aquí en adelante, nos transforme, que podamos escuchar tu voz y tu instrucción y podamos declarar, Señor, que inexplicable es lo que nos pides, pero tú lo harás. Que si tú lo has prometido, tú responderás. Y así vamos a ver que la gloria es tuya, que las victorias son tuyas. No es por nosotros, sino por tu bondad, amado Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestras vidas y a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado lo que acabas de ver, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y nuestras enseñanzas. También síguenos en Instagram como @_ccmu. Y acompáñanos los sábados en nuestras reuniones de INCO.